Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sim, canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes que nos siguen allende los mares. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo corto, de verdad, corto. No voy a dar mucho la torre. Me habéis pedido varios que explique el MSFS Add-ons Linker, que es un programa que sirve para instalar mods en el Flight Simulator sin tener que utilizar el mismo disco duro y sin tener que por ello descargarlo todo en la carpeta Community del simulador. Entonces lo primero, lo más simple, vamos a ir a esta web, esta página, que os la voy a dejar luego abajo en la descripción, para que podáis pinchar directamente al enlace y podéis bajarlo. Simplemente os venís aquí, como veis yo ya lo he descargado. Aquí os da una breve explicación en inglés, también os la da si queréis en español, simplemente pulsando secundario, traducir a español, y aquí os viene, ¿vale? Os dice cómo instalarlo, cómo podéis utilizarlo. Bueno, esto ya lo podéis ir mirando vosotros. Os dejaré el enlace en la descripción. Una vez que habéis dado a este botón y está descargado, aparecerá en vuestro... Yo lo he descargado en el escritorio para mi facilidad, para que nos sea muy fácil explicar hoy esto. Entonces, ahora, aquí en el escritorio tenéis que veniros, si no tenéis el WinRAR, simplemente tenéis que poner en el buscador de Google, por ejemplo, aquí abrimos una nueva pestaña, nos venimos aquí y ponemos WinRAR. Entramos al sistema operativo que vosotros tengáis, simplemente extraer WinRAR en este que es WinRAR, fijaros que sea este, no este, porque esto es una publicidad. Este, winrar.es, os descargáis el WinRAR, que es para abrir archivos RAR, y os va a facilitar mucho las acciones de instalar y desinstalar de muchos programas y de muchas cosas. Hay otros programas, pero yo utilizo este. Entonces nos venimos aquí, damos botón secundario, WinRAR, y extraemos MFS Add-on Linker en una carpeta que se llama exactamente igual. Entonces nos la va a descargar justo al lado. Ahora ya podemos utilizarla. Abrimos esta carpeta y vemos que aquí tenemos una carpeta que ya nos indica que este es es un programa que no se instala, es un programa que simplemente hay que poner en alguno de los discos que tengáis en vuestro ordenador. Como veis, yo tengo varios, ¿vale? Tengo el disco local C, disco local 3, el cerebrito, que es un disco externo, el disco de reserva, el disco 2, el disco 1, el que sea. Bien, yo en mi caso lo tengo en un disco, en un SSD, en el que ya no tengo nada más, ¿de acuerdo? Solamente tengo cosas que son referentes al simulador de vuelo. El simulador de vuelo lo tengo aquí, como todo el mundo, en archivos de programa, pero yo tengo otro disco y es aquí donde tenéis que alojar vuestra carpeta. ¿Veis? Está aquí. Esta carpeta está alojada aquí. Es la misma. MFS Add-on Linker es esta misma. Yo la tengo en el disco 3. Vosotros instalarla donde tengáis que instalarla. Si tenéis solo un disco, pues tendréis que instalarla en el único disco que tenéis. Si tenéis más discos, que la ventaja de este programa precisamente es cuando tenéis más discos que haga funcionar las cosas desde dos discos distintos sin que haya conflicto, es lo interesante, ¿no? Bueno, pues esta carpeta, como va, dais secundario, la copiáis y la ponéis aquí. Yo no lo voy a hacer para no crear un conflicto de intereses. Bien, una vez que yo estoy aquí dentro, doy doble clic y veréis que aquí hay una aplicación. Bien, aquí dais botón secundario, mostrar más opciones y enviar a escritorio. Aquí a vosotros os va a salir enviar a escritorio. Yo lo tengo configurado de esta manera porque es una configuración que yo tengo particular, pero en realidad a vosotros os saldrá enviar al escritorio, a otro tal. Bien, y entonces lo que os saldrá es en el escritorio un icono como este. Ya está, eso es todo lo que hay que hacer para que el programa empiece a funcionar. Muy simple, lo descargo, lo abro, lo pongo en el escritorio, del escritorio lo llevo a mi disco duro donde lo quiera instalar y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo este icono en mi escritorio,
lo que hago es darle botón secundario, lo ejecuto como administrador y el programa se pone en marcha. Bueno, ahora os voy a hacer una serie de comprobaciones para que veáis cómo funciona. Entonces voy a abrir mi carpeta Community. Esta es mi carpeta Community, ¿de acuerdo? La vamos a poner aquí. Y en este momento lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitarle un poco de tamaño a esto para que podáis verlo todo. Y entonces, como veréis, yo ahora tengo aquí unos cuantos aeropuertos que tengo que he utilizado en el último vuelo. Entonces lo que voy a hacer es destipearlos. Entonces aquí ya no hay, si os dais cuenta, ya se han borrado de aquí. Quitamos esos aeropuertos, vamos a quitar la librea. También ¿veis que va cambiando? Vamos a quitar también las mallas de terreno, que son las que he utilizado. Y voy a actualizar. Y eso lo hacemos aquí. Bien, aquí hay unos complementos que también vamos a quitar. Vamos a actualizar la carpeta y ahora solamente tengo en la carpeta Community lo que yo he instalado conscientemente en la carpeta Community porque me interesa tenerlo así. ¿De acuerdo? Esto no recarga el ordenador. ¿Lo podría instalar a través del add-on Linker? Sí, pero a mí me interesa en este momento tener esto así porque me funciona mejor. Es mi prueba. ¿De acuerdo? Eso es como mi equipo funciona mejor. Vosotros tendréis que ir mirando qué os funciona mejor a vosotros y saber si tenéis unas u otras que ponerlas o quitarlas. Esas ya son pruebas que tenéis que hacer cada uno de vosotros. Bien, yo ahora no tengo nada instalado en la carpeta Community. ¿De acuerdo? Entonces veréis que lo que tengo instalado en la carpeta Community es solo esto. Ahora vamos a empezar, voy a actualizar de nuevo para que haga el control y voy a instalarlo todo. ¿De acuerdo? Simplemente voy a poner todo. Voy a actualizar la carpeta y fijaros cómo ha crecido la carpeta Community. ¿De acuerdo? Todo esto no está instalado en la carpeta Community. Todo eso está instalado aquí, en MFS Addons, y lo tengo organizado por aeropuertos, aviones, complementos, libreas y mallas de terreno. Esto es un trabajo que tenéis que hacer vosotros, muy simple. Nuevo, pum, carpeta, le cambiáis el nombre y la ponéis aquí. En este caso, por ejemplo, metéis en aeropuertos, yo los tengo además por países. Pues mirad, por ejemplo, en Argentina tengo todos estos aeropuertos. En Brasil, pues tengo este aeropuerto. En Gran Bretaña, pues tengo estos aeropuertos. Entonces, ahora os voy a mostrar en aviones, pues los que tengas, el carenado, el aircraft, el PMG, el tal. En complementos que tengo, pues libreas del Phoenix, por ejemplo, y el Ambitious Toolbar Pushback, que de esto hablaremos otro día, y el SIP Brief Panel. Bueno, los que habéis visto en mis vídeos sabéis que esto además es muy útil porque yo lo utilizo siempre en los vuelos. Luego tengo apariencias para el Phoenix. El Phoenix no lo instalo a través del add-on Linker porque no carga bien. Entonces lo tengo instalado tal como se instala, en C, sin más. ¿Vale? Yo os recomiendo que el Phoenix no lo instaléis a través del MS add-on Linker. Es el único que no os recomiendo hacerlo. Y luego pues tengo mallas de terreno, pues por ejemplo la malla de España, la malla de Portugal y España con costas. Bueno, pues son cosas que he ido bajando de diferentes páginas y las he ido instalando. Bien, ahora lo tengo todo instalado. Pero, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer un vuelo con solo aeropuertos de Argentina. Bueno, pues me vengo aquí, tipeo el aeropuerto de Argentina que voy a utilizar. Pues en este caso vamos a utilizar el Cataratas de Iguazú. Bueno, pues tal. ¿Con qué avión lo vamos a volar? Pues con el Phoenix. ¿De acuerdo? Con el Phoenix. Por tanto, destipeo los aviones para que no los cargue la carpeta Community. Esto es lo que en realidad nos da esa ventaja. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener la carpeta Community solo lo que vamos a utilizar, el resto no lo carga. Y eso es lo que descarga, perdonad por la redundancia, es lo que descarga el ordenador de trabajo y por eso lo hace fluido. En este caso vamos a utilizar tanto... no, lo voy a quitar. No vamos a utilizar las luces LED y no vamos a utilizar el movimiento de alas. Esto es lo que hace que este programa, este software, hace que las alas del Phoenix en vuelo se muevan o cimbreen como en la vida real. No vamos a utilizar
ninguna de estas, vamos a utilizar esa solamente, ¿vale? Vamos a utilizar el Fenix A320, pero con una alberea del motor India Alpha Eco. Entonces, el resto las destipeamos. ¿Y qué mallas de terreno vamos a utilizar? Pues ninguna, porque el aeropuerto que vamos a utilizar está en Argentina, con lo cual todas estas, que es de España, Portugal-España, las carreteras de España, la malla de las Islas Baleares y las Islas Canarias, no la vamos a utilizar, con lo cual la destipeo. Todo esto el ordenador no lo va a cargar, por tanto se libera de trabajo. Actualizo, ¿veis? Veréis, actualizo. Ya ha cargado en la carpeta todos los programas que yo quiero utilizar. Y ahora, otra de las ventajas que tiene el MSFS Add-ons Linker es que si yo le doy a este botón aquí, me lanza el simulador. Y fijaros lo curioso. Lanza el simulador y el simulador cargará desde más adelante de la publicidad, es decir, nos vamos a poder quitar como un minuto y medio de carga, porque directamente va a pasar a cargar digamos la parte de vuelo. No nos va a poner ni el mundo dando vueltecitas, ni el cartel de asomo, todo eso se lo va a saltar y directamente va a pasar a cargar el vuelo o la parte que queremos del vuelo. Mientras carga el programa, mientras veis esto en la parte trasera, ¿veis? Directamente pasa al asistente de instalación, comprobará si hay actualizaciones y pasará. Por cierto, voy a comentar esto. Mirad, tenemos una instalación que la salta. Esto es un bug de la última actualización del Flight Simulator, y esto hace que se salga de la configuración habitual que yo tengo, que es pantalla completa. ¿Veis? Me lo hace en pantalla pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, ahora de momento no nos importa. Vamos a seguir con el Add-ons Linker. Veis que directamente pasa a cargar el avión. Entonces, ¿cómo consigo yo que esto pase? Pues muy fácil. Nos venimos aquí a la ruedita de trabajar y se nos abre esta otra pantalla. Aquí es muy simple la configuración, ¿de acuerdo? Es muy simple. En la pantalla solamente tenemos que hacer estas tres cosas: ponerlo tal como yo lo tengo. Paráis el vídeo y lo ponéis tal como yo lo tengo. ¿Por qué pongo DMSFS Add-ons aquí? Porque es donde yo lo tengo instalado. Recordamos que yo lo tengo en disco 3 y lo tengo en MSFS Add-ons. Aquí es donde están los aeropuertos, los aviones, los complementos, la librería y la malla de terreno, ¿de acuerdo? Esa es la carpeta que vosotros tenéis que poner aquí. En mi caso, disco D y carpeta MSFS Add-ons. Bien, aquí, como os explica el programa, tenéis que poner la configuración de vuestra carpeta Community. La voy a abrir aquí y voy a tocar para que veáis cuál es la dirección de vuestra carpeta Community. Este es el link. Vosotros tenéis que venir a esto: carpeta usuario, vuestro nombre, el nombre de vuestro equipo, carpeta AppData, Local, Packages, Microsoft Flight Simulator 8 Whiskey, luego carpeta Local Cache, luego carpeta Packages, luego carpeta Community, y aquí es donde él va a instalar, cuando yo se lo pida, todo lo que esté aquí tipeado. ¿De acuerdo? Todo lo que esté aquí tipeado, que está instalado en esta carpeta, se va a instalar en esta cuando yo quiera. Entonces aquí tenéis que poner dónde está vuestra carpeta Community. Simplemente copiáis la dirección que yo os he dado y ahí lo vais a entender. ¿Desde dónde vienen los presets? O sea, los presets son lo que yo he elegido poner aquí, porque podría poner más aviones, podría poner más complementos, podría poner más libreas, podría poner más mallas de terreno. Bueno, simplemente he querido cargar un aeropuerto en Argentina y tres cosas como ejemplo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues de la carpeta de MSFS Add-ons, pero eso es en mi caso. Vosotros tendréis que poner vuestra carpeta donde estén instalados todos esos add-ons que vosotros queréis meter en la carpeta Community cuando vayáis a usar el ordenador, el MSFS. En mi caso, yo tengo el Microsoft Flight Simulator comprado en la Store, en la Microsoft Store, de tal manera que puedo
puedo pedirle que haga un fast launch. ¿Qué es el fast launch? Pues precisamente lo que os he enseñado antes. Evita toda la publicidad de Asobo, de no sé qué, del no sé cuánto, de las marcas que cada vez que abrís el simulador salen. Entonces todo eso os lo evitáis haciendo esta configuración. Os venís aquí, ponéis MS Store o MS Steam, la que tengáis, fast launch, cada uno su versión, vosotros la que tengáis, y con estos tres cambios aquí, y esta carpeta aquí puesta, simplemente al darle este botón, el Flight Simulator saldrá. Y aquí lo tenéis funcionando. Entonces vamos a hacer un par de pruebas. Si yo vengo aquí y me voy, por ejemplo, a Madrid, Lima Eco Mike Delta, veréis que no hay un aeropuerto cargado. Veréis, aquí mismo vamos a venir, fijamos salida, volamos. Vais a ver, por supuesto este aeropuerto yo lo tengo, pero vais a ver que este aeropuerto no funciona. No hay ningún aeropuerto funcionando. Bueno, este es el control del Fénix, que es el avión que volaremos. Aquí está, le damos que sí. Bueno, fijaros, listo para volar. Le damos aquí. Y si salimos fuera, voy a ponerle meteorología real para que me dé la luz del día que necesitamos. Vale. Bueno, la verdad es que el día no está muy claro. En Madrid está lloviendo, que lo sepáis. Pero vamos a salir fuera y veréis que el aeropuerto es el que está por defecto. Aquí no ha cargado ningún escenario. ¿Veis? Es el aeropuerto por defecto. Más simple no puede ser. ¿De acuerdo? Es un escenario por defecto. Sin embargo, si salimos de aquí y vamos a menú principal, continuamos. Ahora vamos a cargar el aeropuerto que sí que he cargado, que era Cataratas de Iguazú. El indicativo era Sierra Alfa Romeo India. Venimos aquí, nos vamos a Cataratas de Iguazú, que es este. Y veréis como aquí sí que hay un aeropuerto que se ha cargado y que tiene algún tipo de trabajo. Porque este aeropuerto sí está tipeado en el MFS Addons Linker. ¿De acuerdo? Esa es la gracia que tiene. Que si tú no lo tipeas, no te lo carga. Entonces el ordenador no tiene que correr con todo ese trabajo. Eso es la simpleza de este asunto. Vuelvo a hacer el conteo, Starting Phoenix, estupendo. ¿Veis? Y aquí ya hay un escenario que sí que está trabajado. Entonces, ¿veis? Este escenario sí lo ha cargado. ¿Por qué lo ha cargado? Porque yo lo tengo tipeado en el MSFS Addons Linker. Entonces, esto es para lo que sirve el MFS Addons Linker, no tiene otra utilidad. Simplemente es eso, poder tener en un disco, aparte de nuestro disco principal, una serie de add-ons que vamos a utilizar unos días sí y otros días no. No tengo por qué estar sobrecargando mi PC ni sobrecargando el Flight Simulator con programas, aeropuertos, escenarios, aviones, libreas que no voy a utilizar. Y esto es el vídeo de hoy. Es muy simple. Para la configuración simplemente tenéis que tener en cuenta esto que os he dicho, es lo importante, que aquí elijáis bien dónde tenéis instalado el Addons Linker, ¿de acuerdo? Que mandéis, una vez que está en el disco duro donde lo vayáis a utilizar, un acceso directo al escritorio y simplemente utilizarlo con cabeza, hacerlo con orden. No metáis aquí 5.000 aeropuertos sin organizar, porque eso luego a la hora de ponerlos o de quitarlos cuando estéis usando el simulador va a ser muy tonto. Y esto en principio es lo más simple que se me ocurre explicaros el Addons Linker. Luego aquí podéis utilizar podéis seleccionar presets. Por ejemplo, pues yo vuelo habitualmente de Barcelona a Londres. Bueno, pues entonces destipeo el aeropuerto argentino y me voy a España y cojo Barcelona. Y ahora no encuentro. Aquí está, el aeropuerto de Barcelona, lo tipeo. ¿Dónde vuelo? A Londres, pues aquí, a Heathrow. Bueno, pues lo tipeo. ¿Con qué avión lo vuelo? Pues con el PMDG, pues lo tipeo. ¿Qué librea quiero?
pues de estas complementos, pues en este caso no voy a utilizar ninguno de estos porque esos son para Phoenix. ¿Qué librea? Pues las librea que yo utilizo para el PMDG no la tengo aquí instalada porque aquí no me funciona bien, entonces la tengo instalada en la carpeta Community. ¿Vale? Lo que me molesta instalar aquí porque no funciona bien, lo instalo directamente en Community. ¿Y vuelo desde dónde? ¿Desde Barcelona? Pues entonces sí, voy a poner la malla española, voy a poner la costa española, voy a poner las carreteras españolas y todo esto, antes de hacer otra cosa, lo actualizo. Bueno, pues ahora con esto hago un preset y aquí le pongo, pues quiero hacer un preset. Bueno, pues bueno, venimos aquí y cargas preset name, pues vuelo habitual, pues ponéis vuestro vuelo habitual y lo guardáis y ya está. Entonces cada vez que vosotros le deis aquí, se cargarán estos programas, se cargarán esto que vosotros habéis preseleccionado y no tendréis que estar eligiéndolo siempre. Yo en mi caso no tengo preset porque cada vuelo es diferente, yo casi nunca repito vuelos. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y nada, pediros que os suscribáis, que deis un like y que compartáis, porque de compartir vuestros comentarios salen estos vídeos. Bueno, pues un saludo, nos vemos en el siguiente. Chao.